Les invito a abrir su Biblia. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a partir entonces con este versículo o con este capítulo, la presentación de la palabra de esta mañana. Le reitero la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos. Hemos tenido una preciosa reunión en que hemos compartido la cena del Señor y creo que es un excelente ambiente ahora para escuchar la palabra del Señor. Apocalipsis y el capítulo 14. Vamos a partir entonces con esta lectura. Apocalipsis 14 y el versículo 14. Y dice así como están sentados, vamos a dar lectura, dice así en el nombre del Señor. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en esta mañana, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Tú vienes, Jesús, tú vienes pronto. Y sabemos que estas cosas, Señor, no son lejanas, sino que están por venir a esta humanidad, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, a amar tu consejo, tu mensaje, Señor, lo que tú quieres para este tiempo, Señor. A tener nuestros oídos atentos, sintonizados, Señor, a tu santa voluntad, a lo que tú quieres para este tiempo, para tu iglesia, Padre Santo. Ministra nuestro corazón a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A las 8:15 de la mañana del día 6 de agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Tras la explosión se produjo una tormenta de fuego que duró 3 horas y arrasó todo a su paso en un radio de 2 kilómetros desde el epicentro de la explosión. La lluvia radioactiva que le siguió duró 8 horas. Murieron más de 90.000 personas en el momento. Los daños ambientales, materiales y psicológicos aún se siguen sufriendo. 3 días más tarde, una segunda bomba atómica fue lanzada en Nagasaki con un número de víctimas comparable. Aunque habrá quienes digan que ha sido un logro que desde 1945 no se hayan usado armas nucleares, cientos de miles de esas armas siguen guardadas en arsenales de todo el mundo, declaró el señor Kofi Annan, ex secretario de la ONU, hace algunos años atrás. Y este señor sabía lo que decía. En las 2 ciudades japonesas se lanzaron bombas de uranio radiactivo de una potencia aproximada de 12.5 kilotones. La potencia de las bombas alojadas en la cabeza de los misiles balísticos actuales es de varios megatones.
con un poder de destrucción equivalente al de 1.000.000 de veces al de la bomba lanzada en Hiroshima y en Nagasaki hace ya más de 70 años. 8 son los estados nuclearizados en la actualidad: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Israel, China, India y Pakistán. Pero según los expertos, en el siglo XXI, unos 20 países en vías de desarrollo podrán tener armas químicas, unos 10 países tendrán armas biológicas y más de 15 podrán tener misiles balísticos con capacidad de llevar armas nucleares. Si durante la Guerra Fría las superpotencias amenazaban al mundo con el apocalipsis global, hoy la comunidad internacional puede sentirse igual de amenazada por la perspectiva de un duelo nuclear entre Israel y el mundo árabe en Oriente Medio, entre India y Pakistán, entre las dos Coreas, etc. Sostiene el señor Valery Dildor, uno de los máximos especialistas rusos en proliferación nuclear. A finales de los 70, la decisión de la Unión Soviética y Estados Unidos de fabricar misiles de alcance medio con un radio de acción comprendido entre 500 y 2.000 kilómetros provocó la protesta del movimiento pacifista que recorrió Europa durante los años 80. El 9 de diciembre de 1979 tuvo lugar la primera manifestación masiva en Bruselas en contra de la instalación de misiles de alcance medio en Europa Occidental, que fueron instalados 3 meses después por decisión de la OTAN. Queridos hermanos, estas líneas yo las he tomado de un movimiento pacifista que denuncia la proliferación de armas nucleares y el peligro actual mundial de que si se desatara una guerra de alcance mundial, donde los países empleen su máxima fuerza y potencia, hay suficiente fuego atómico para acabar con todo el mundo en un par de semanas. Esa es la realidad armamentista de nuestro planeta, mis queridos hermanos. Y eso, hermanos, no está muy lejos de lo que la Biblia dice. Tal vez hace unos 100 años atrás, predicar de estos temas a lo mejor era una cosa simbólica. Leer en Apocalipsis que un caballo negro, un caballo amarillo, se le iba a dar autoridad para matar a la tercera parte de la tierra y a otro caballo para matar a otro tanto, y pensar que en un conflicto se iba a morir la mitad de este planeta, era un asunto que pensaban que iban a venir los ejércitos del cielo, o era un asunto netamente alegórico o simbólico. Sin embargo, a la luz, hermanos, de los acontecimientos actuales en el mundo, creemos que lo que la Biblia le llama el Armagedón, esta batalla final, es una realidad posible, no solamente de imaginar, sino de que se viva en algún momento. Y de hecho, de acuerdo a la Biblia, eso va a acontecer. El capítulo que he leído, hermano, es una explicación desde el punto de vista de Dios de lo que pasará en el mundo. El Señor mismo, en una nube, con una voz potente, con un estruendo tremendo, le dirá al ángel: mete tu hoz en la tierra y ciega entonces, porque los campos están blancos. Pero asimismo habrá otro ángel que va a hacer la vendimia y va a sacar los racimos de la tierra y serán pisados en un gran lagar, ¿cierto?, donde la sangre subirá hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Esta es una realidad, hermanos, que en algún momento se va a convertir no en una alegoría, sino en una realidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 16, encontramos este versículo que ya lo expliqué el viernes, donde nos habla entonces de esta batalla o este conflicto global que tendrá lugar al final de la gran tribulación, llamado Armagedón. Y dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si usted ve este mapa, vemos a Israel en el centro del conflicto mundial.
Y estas naciones que están ahí, tanto al este como al sur, y mucho más lejos Europa, y mucho más al norte Rusia, son las naciones que están identificadas en la palabra, en la Biblia. Ahí tenemos, hermanos, por ejemplo, por el norte a Turquía. Ese mapa, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, a Siria e Irak, que son puntos neurálgicos de la guerra en este momento en Medio Oriente. Más al sur tenemos a Saudí Arabia, a Kuwait, ahí al sur de Siria, a Irán, un poco más hacia el oriente. Y Israel en medio de todas estas naciones, y al lado de Israel no se ve porque está muy iluminado, Jordania. Todos países que en algún momento han tenido guerra con el pueblo de Israel. Por el sur, Egipto, Sudán, Libia, ¿cierto? Naciones de África que también se van a involucrar. Y toda Europa, ahí tenemos a Italia, Grecia, España, Portugal, Alemania, Francia por el norte, ¿cierto? Y viene arriba a Rusia y los países que pertenecieron a la Unión Soviética como Ucrania, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, ¿cierto? Y más allá, Afganistán. Todos países con un protagonismo en este minuto en los conflictos armados de las naciones. Israel en el centro. Armagedón será una batalla final que ocurrirá entonces en la tierra misma de Israel, en el norte, en el valle del Meguido, en el monte, perdón, del Meguido. Y eso, de acuerdo a la Biblia, será el lugar donde va a terminar la actual civilización. Quiero revisar estos puntos. No lo voy a revisar en detalle, quiero ir bien rápido, ¿cierto? Primero, ¿qué es Armagedón? Segundo, el propósito de Armagedón. Tercero, ¿cuándo ocurrirá Armagedón? Los participantes de Armagedón y las etapas de Armagedón. No sé si podemos ir a la siguiente. Ahí sí. Armagedón entonces es una batalla final. Y no es un día, no es una batalla puntual, es una serie de conflictos armados. Ahí la palabra griega es polemos, ya, que se refiere a una campaña militar. Algunos han hablado de una duración de 6 meses, de una serie de conflictos que están en 8 etapas, que las vamos a mirar un ratito más. Y se refiere entonces al monte o colina del Meguido, un sector geográfico que está al norte de Israel. Y vamos a leer algunos de los pasajes entonces que nos hablan de Armagedón en la Biblia, así rápidamente para darle un poco de sustento bíblico, ¿cierto?, a la presentación de hoy día. Daniel 11, por ejemplo. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. Será una batalla entonces donde los ejércitos del anticristo ya se van a reunir finalmente en Israel, y ahí pondrán su centro de operaciones, y ahí se van a congregar las naciones después de haber entonces destruido varios lugares. Ahí están algunos lugares geográficos entonces que hablan de esta guerra o de esta batalla, o de esta campaña, tal vez es un término más preciso. Joel 3, proclamar esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, venga todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir, oh Jehová, a tus fuertes,
despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echar la hoz, ¿cierto? Ahí tenemos Apocalipsis 14, porque la mies está ya madura. Venid, acérquense, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Amén. Amén. Profecía de Joel. Ve cómo el rompecabezas se arma cuando uno pilla todas las piezas, y ya los profetas menores también habían profetizado de este tiempo. Zacarías 14. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Yo les había comentado que esa palabra despojos viene del hebreo hachemen, que puede tipificar entonces la palabra que en ese tiempo se usaba para hablar de la brea, del asfalto y modernamente del petróleo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí nos habla de una parte de la batalla de Armagedón, donde Jerusalén será atacada y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, ¿cierto? Y cuando los ejércitos del anticristo entonces estén sobre Jerusalén, dice que aparecerá el Señor con sus santos a hacer guerras contra las naciones. Vamos a la siguiente carilla, donde nos habla del propósito de Armagedón, ¿cierto? Ahí tenemos un mapa un poquito más claro que el anterior, ¿cierto? Y cómo las naciones van a ir subiendo o bajando en distintas direcciones hasta llegar y confluir en Israel, desde Egipto, de Siria. La Biblia dice que el río Éufrates se va a secar, yo lo expliqué el viernes. El río Éufrates está en Irak. Y ahí pasarán las naciones. Por ejemplo, lo que la Biblia le llama Persia, actualmente es Irán. Irán está más allá de Irak. Y más allá de Irán están los ejércitos del Oriente. Se calcula que se reunirán 200 millones de soldados en esta región geográfica, lo que está en amarillo, que actualmente es el pueblo de Israel. Entonces, las naciones se van a juntar en ese lugar. ¿Y cuál va a ser el propósito de Armagedón? Llegará un punto, tal como fue en la Segunda Guerra Mundial, en que van a decir los problemas del mundo o el problema de la paz mundial es por culpa de los judíos, entonces eliminemos a los judíos de la faz de la tierra, como dijeron entonces el año 67, el rey de Jordania, el presidente de Egipto, el presidente de Siria, ¿cierto? Saudí Arabia, todos concordaron y dijeron: aniquilemos a los judíos, botémoslos al mar Mediterráneo, que ahí se hundan y se pierdan, y los atacaron todos. Sin embargo, el Señor les defendió, tal como lo he explicado en otras predicaciones. Ocurrirá lo mismo en Armagedón. Las naciones se van a juntar para terminar con el pueblo de Israel, pero el Señor vendrá a defender a su pueblo. Ese será el propósito humano, ¿cierto? Y de enfrentarse contra Dios, porque algo que va a pasar con todas las calamidades del Apocalipsis, como le explicaba la semana pasada, y mientras más juicios vengan sobre esta tierra, los seres humanos en la gran tribulación van a ser más rebeldes. Dice la Biblia que cuando vino entonces una de las copas de la ira, donde vinieron las plagas sobre el mundo, ellos blasfemaban contra Dios, blasfemaban contra Dios. Sin embargo, el Señor vendrá, y esta batalla de Armagedón traerá, esto sí que traerá un nuevo orden, el orden que será en el milenio. Apocalipsis capítulo 20, ahí dice 18 en adelante.
y donde el Señor se juntará con sus santos escogidos para juzgar a las naciones. Vamos al Salmo 2, por favor. Salmo 2:1 nos dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. El salmista David entonces comienza a profetizar de este tiempo, donde el Señor entonces finalmente va a juzgar a sus enemigos. Algo importante, hermanos, ¿por qué hablar de Armagedón hoy día? ¿Para darle susto, miedo? ¿Para hablar de bombas atómicas y destrucción? No, hermanos. Hablar de Armagedón hoy día nos habla de una cosa: la fidelidad de Dios. Que Dios va a juzgar la maldad de este mundo. Que el Señor va a juzgar la violencia de este mundo. Y tal vez hoy día reclamamos, la gente le reclama al gobierno: ¿por qué no hay justicia? Hoy día en la mañana entrevistaban a uno de los presidentes de un sindicato del Transantiago que amenazaban con no trabajar hoy día en Santiago. Ya muy temprano en la mañana estaban rompiendo buses en la población La Pincoya, producto del superclásico que empezaba ahora a las 12 del día, y reclamaban contra la autoridad por qué entonces se permitía tanta violencia. Y eso, si usted lo extrapola a todo el mundo, la violencia a escala mundial, por qué Dios permite tantas guerras, tanto odio, tanto racismo, fascismo y todos estos ismos que han acabado con millones de personas. Llegará el día, hermano, en que el Señor, dice, juzgará a las naciones y a los reyes de la tierra que se congreguen y consulten contra Dios. Y ahí el Señor, cuando estén las naciones reunidas en torno a Israel para destruirlo, dice el Señor que pondrá su pie en su santo monte y pondrá a su ungido y establecerá su gobierno, establecerá su pacto. ¿Y sabe por qué esto, hermano? Porque el Señor le prometió a Abraham, porque el Señor le prometió a David que establecería su trono y su gobierno sobre las naciones. Y la palabra de Dios se cumple. Lo único que puede hacer la palabra de Dios es cumplirse. Y si la Biblia dice que el Señor gobernará el mundo, porque el Señor lo va a gobernar. Téngalo por seguro. Estamos entonces próximos a ver cómo estos acontecimientos comienzan a acercarse a su aparición. El propósito de Armagedón. Hablemos ahora de el cuándo. Como dijeron los discípulos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cierto? Vamos a Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. Ahí está la palabra polemos, o polemos, de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Se reunirán los reyes del mundo en una serie de guerras o en una campaña militar, ¿cierto? Que la Biblia le llama Armagedón. Pero ¿esto cuándo ocurrirá? En primer lugar, hay un proceso antes, en que la Biblia le llama que espíritus de demonios que hacen señales van a los reyes de la tierra. Yo no sé si esto va a ocurrir solamente en la gran tribulación, yo tengo la impresión que ocurre mucho antes. Cómo los líderes del mundo tienen que empezarse a concretar en ciertos pactos, acuerdos comunes que los van a amarrar de tal forma
que en algún momento se van a ver obligados a lo que el anticristo diga. ¿De qué forma, por ejemplo, países como Chile hoy día se están comprometiendo a seguir un programa político? Las Naciones Unidas tienen un programa conocido que se llama la Agenda del 2030. Es un pacto de 17 acuerdos. Lo leí hace poco, se publicó en la reunión de las Naciones Unidas que tuvo lugar en el mes de septiembre. 17 acuerdos, entre los cuales habla de paz, no guerra, habla de igualdad de derechos, por ejemplo, todo esto de la minoría sexual y estas leyes que se están haciendo en nuestro país obedecen a los objetivos de las Naciones Unidas, no discriminación, un plan para asegurar la alimentación y el suministro de alimentos a las naciones, sustentabilidad económica, ecológica, acuerdos militares. Son 17 puntos, un acuerdo, búsquelo en internet. Es la agenda para el 2030. Las Naciones Unidas ya tienen una agenda programática para los futuros 13, 14 años de aquí en adelante. Y tienen su objetivo claro hasta el 2030. Y todos los gobernantes de la tierra están confluyendo en estos acuerdos. Chile firmó ese acuerdo. Chile también firmó el año 2015 un acuerdo en París que tiene que ver con el calentamiento global, de bajar las emisiones de contaminantes. Pero hay otra cosa. Los países, entre comillas, países pobres, o lo que antes se llamaba el tercer mundo, hoy día se llama en vías de desarrollo. Los países latinoamericanos se están endeudando. Y un país endeudado termina siendo vasallo de otro país, termina siendo la voluntad de lo que diga el Banco Mundial. Si yo le debo al banco una cantidad de dinero que no le puedo pagar ni en 20 años de trabajo, yo estoy a merced del banco. Nuestro país en los últimos 3 años se ha estado endeudando con el 5% de su presupuesto anual. Al principio de este siglo, el año 2000, 2005 en adelante, Chile tuvo un superávit fiscal. Después de superar la crisis, ¿cierto?, de fines de los 90, todo el gobierno de Lagos fue de crisis económica. El primer gobierno de la señora Bachelet tenía un superávit fiscal de un 3,5 a 5%. Hoy día hay un déficit fiscal. El año pasado nuestro país se endeudó en 4.500 millones de dólares. Este año este país se está endeudando en 5.100 millones de dólares. Se me fue la palabra, ¿cierto? Desaceleración, ¿cierto?, del crecimiento económico en Chile, especialmente del cobre, ha hecho que las ganancias del cobre apenas alcancen para subsidiar o para pagar, ¿cierto?, parte minúscula del gasto social que tiene este país. Por tanto, para todas las otras reformas que se han prometido, Chile necesita plata prestada. Y se está endeudando año a año en cantidades no menor a 4.000 o 5.000 millones de dólares por año. Multiplíquelo eso por 3, 4 años que ya llevamos en esa dinámica, 3 años con 5, 6, 10 años en la misma. En unos pocos años más Chile le va a deber hasta la ropa al Banco Mundial. En conclusión, vamos a estar a merced del Banco Mundial, de las Naciones Unidas. Por eso que al final de los tiempos se tiene que instalar un solo gobierno, porque tiene que haber un organismo mundial que controle la economía de las naciones, que controle la política de las naciones, estemos a la merced de un solo orden. Y eso que Chile está bien al lado de otros países. Imagínense todo lo que debe Argentina, todo lo que debe Venezuela, todo lo que debe Bolivia, Ecuador. Son países sobreendeudados. Y Chile, que no tenía ninguna razón para sobreendeudarse, lo está haciendo. Ante la denuncia de todos los economistas nacionales e internacionales. Hace poco yo escuché a uno que sabía mucho al respecto. Una entrevista a un economista americano que hablaba entonces y analizaba el problema del cobre en Chile. Una entrevista muy interesante. Y por eso uno se pregunta por qué en algún momento la Biblia profetiza que todas las naciones van a ser gobernadas por un solo hombre o por una sola organización. O sea, que esto que Armagedón y que todas las naciones se van a juntar es porque van a estar amarrados. Y estos pactos que firman las naciones no son pactos voluntarios de buena voluntad. Yo lo firmo y bueno, veré si lo hago. Son pactos vinculantes.
Y de acuerdo al derecho internacional, si un país se niega entonces a no hacer lo que ese pacto dice, después puede ser demandado en el derecho internacional. Y Chile no se puede retractar porque como está debiendo hasta la ropa en el Banco Mundial, tiene que hacer lo que estos pactos dicen. Por cada uno de estos acuerdos, que en Internet sale muy bonito, hay cientos de páginas y de letras chicas que la ciudadanía desconoce. Por ejemplo, hace poco yo estuve leyendo un resumen solamente del acuerdo de paz de las FARC. Es una absoluta farsa, hermanos, de ese acuerdo de paz, donde está mediando el Papa Francisco, el presidente de las Naciones Unidas, el nuevo secretario, que es un señor noruego, el Papa Francisco, Fidel Castro, hermano, está ahí. Moros y cristianos están metidos en ese acuerdo. Un acuerdo siniestro para Colombia, por lo demás. Por tanto, este panorama en lo político, en lo económico, está muy cercano a ocurrir. Pero me gustaría que veamos esta tabla que encontré. Yo no sé si es lo más ortodoxo. Encontré un montón de esquemas en internet que hablaban de todo el panorama profético, pero creo que este es bastante resumido y bastante certero con el tiempo. Arrebatamiento, 3 años y medio en que el anticristo va a proteger a Israel, ¿cierto? Aquí va a empezar con un pacto con las naciones, libro de Daniel, que hará o confirmará el pacto con los muchos. A esto se le conoce como la semana 70 de Daniel, los 7 años de la tribulación. Y a la mitad de la semana, ahí hay un 666, no se lo ponen ahí, el anticristo va a romper su pacto con el pueblo de Israel y comienzan 3 años y medio de persecución al pueblo de Israel. La batalla de Armagedón va a tener lugar aquí. Y probablemente antes de la batalla de Armagedón ocurran 2 guerras. Lo que está en Ezequiel 37, 38 y 39 va a ocurrir en este periodo, antes de Armagedón, que va a ser un ataque a Israel por parte de los rusos y algunos estados islámicos. Entonces, Armagedón está aquí. Apocalipsis nos habla de 7 sellos, desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18. Del 4 lo dice aquí, pero el tema de los sellos está en el capítulo 6, de ahí para adelante. Aparecen 4 caballos, el primero es el caballo blanco, ¿cierto? Lo que nos dice que el anticristo comenzará como un hombre diplomático, como un hombre de acuerdos. Por eso las Naciones Unidas gobiernan en base a acuerdos, en base a compromisos de las naciones. Y acuerdos que si no se cumplen, ya el caballo no va a ser blanco, va a ser amarillo, rojo y negro. Y están los 7 sellos, y el 7º sello contiene 7 trompetas, y después de las trompetas vienen las 7 copas de la ira. Esos símbolos, hermanos, nos hablan del juicio de Dios en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Yo el viernes lo expliqué con un poquito más de detalle. Después de Armagedón, el milenio, ¿cierto? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Durante este tiempo la iglesia va a estar arrebatada, tribunal de Cristo. Al final de este tiempo, juicio a las naciones, donde se va entonces a reordenar la política de las naciones y de nosotros, de acuerdo entonces a lo que será el milenio. No vamos a alcanzar a hablar del milenio en estos días. Pero ese panorama me gustó porque no entra con tanta interpretación, dice lo que la Biblia habla sin darle mucho más vuelta. Los participantes de Armagedón, por un lado, la nación de Israel, obviamente, los reyes del mundo, los reyes del oriente, Satanás y ángeles caídos, porque obviamente Apocalipsis describe desde una perspectiva espiritual todo lo que va a ocurrir en Armagedón. Ángeles caídos, demonios que se van a desatar de una manera impresionante. Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritus, contra huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes. Y la guerra que hoy día tenemos contra el pecado, contra el mundo, contra nuestra carne, hermanos, es un pequeño anticipo de lo que un día pasará en Armagedón. Todo conflicto humano tiene también un trasfondo espiritual.
Todos esos conflictos que a veces tenemos en la misma casa, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, tienen también una explicación espiritual. Sin lugar a dudas, las guerras entre países, hermanos, tienen también toda una significación espiritual, tal como estos versículos lo explican. Y finalmente, y esto solamente lo quiero mostrar porque más de algún hermano querrá descargar este PowerPoint, hay 8 etapas en que se divide la batalla o la campaña de Armagedón. Explicado, hermanos, con lujo de detalles en todos estos versículos, ¿cierto? Que terminará con la venida del Mesías y una batalla que hará el Mesías en el valle de Josafat, Borsa, que eso está en Jordania, tiene que ver con las tierras de Edom, y la ascensión victoriosa al monte de los olivos del Señor con sus santos escogidos, hermanos. Esto da para unos 2 estudios bíblicos sin drama, si leyéramos todos esos pasajes y todos esos versículos con su comentario. Cuando ya hablé de la caída de Babilonia, es la segunda etapa de Armagedón. La destrucción de Babilonia, porque probablemente en Irak sea el lugar donde el anticristo gobierne al mundo. Yo les conté que eso era una interpretación que a mí me convence bastante, puede que también sea algo simbólico, ¿ya? Pero será la destrucción de la ciudad que gobernará el mundo, o donde estarán las oficinas del anticristo. Probablemente Babilonia, en Irak, probablemente Roma, Italia. Si fuera en este tiempo sería Nueva York, las Naciones Unidas. Y así termina todo. Así termina todo esto. Pero me gustaría terminar con una reflexión final. Y por eso elegí Apocalipsis 14, para que volvamos entonces al texto con el que partimos. El Señor dice que estaba en una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, una espada, ¿cierto? O estos instrumentos que se usan para cortar el trigo. La cosecha que se habla aquí en este capítulo, que algunos la interpretan como el arrebatamiento de la iglesia, cortar el trigo, ¿cierto? Jesús dijo que el trigo y la cizaña. Y que vendrá el día en que el Señor apartará el trigo y la cizaña. Esa es una forma de interpretarlo. La otra forma de interpretarlo es entender que en la gran tribulación también va a haber salvación de almas. Y probablemente muchos se vuelvan a Cristo durante la gran tribulación. Pero volverse a Cristo durante la gran tribulación va a costar sangre. Va a costar literalmente la vida. Morir. Resistirse a la marca de la bestia. ¿Cierto? Va a costar una persecución. Yo quiero que usted piense en esto, hermanos. Si ahora el cristiano tiene luchas en el mundo, el que se quede para la gran tribulación, que quiera volverse al Señor en ese tiempo, va a tener 1000 luchas más, porque el mundo se va a desatar todo el poder del mal en ese tiempo. Aún así dice que el Señor va a pasar esta cosecha, va a haber una gran cosecha, va a ser recogido el trigo, va a ser guardado en el granero de Dios. Siempre el trigo se relaciona, ¿cierto?, con el fruto, se relaciona con Cristo mismo, ¿cierto? Ahí estaba la fiesta de los panes sin levaduras, la cosecha del trigo, entonces tiene que ver con el Pentecostés también, con la fiesta de los judíos. Y el trigo se recoge y se guarda, porque el grano de trigo obviamente era algo muy preciado para el pueblo de Israel. Ese es el destino entonces nuestro como iglesia, por un lugar ser arrebatados y escapar de todo este juicio. Pero hay otro ángel que sale con la misma voz y se recogen ya no el trigo, se recogen las uvas. Y estas uvas entonces tipifican un juicio, porque el jugo de las uvas significa la sangre. Acabamos de tomar Santa Cena hoy día, la sangre de Cristo.
Y ahí la Biblia dice, habla también en el Antiguo Testamento de esta figura de aquel que venía entonces con el vestido rojo, manchado de tanta sangre. Y donde se pisará, ¿cierto?, estas uvas que se van a exprimir, y se va entonces en un lagar, que entonces es un recipiente donde se pisan las uvas y salen chorreando el vino o este jugo de la vid, y que no era jugo de vid, sino que era sangre. Una mortandad gigantesca por 1.600 estadios, dice la Biblia, una dimensión de 280 kilómetros. Yo le he mostrado un mapa de Israel, la dimensión de Palestina es 280 kilómetros. Porque nos habla que toda la nación de Israel va a ser un gran lagar donde se van a pisotear las naciones de la tierra. Esto nos prueba varias cosas, hermanos. Lo primero es que el Señor tiene el control de todos los acontecimientos del mundo. Que nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. También este pasaje simboliza lo que es la justicia de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y muchas veces, hermanos, nosotros mismos encontramos mucha injusticia en el mundo. En Chile, por ejemplo, hay una gran hambre de justicia. ¿Qué las AFP? ¿Qué la inflación? ¿Qué los reajustes? ¿Qué la economía? Etcétera. Y a veces nos vemos tentados, ¿cierto?, a tomar un cartel, una piedra, un fusil o alguna cosa para hacer justicia. Dios es un Dios de justicia. Pero cuando pensemos, hermanos, que el tiempo para las naciones no es este. El tiempo para las naciones y su juicio está en el futuro todavía. Es cuando la iglesia debe confiar más en el Señor. Y en que el Señor nos va a guardar de todas estas cosas. Y nos va a proteger de todas estas cosas. Armagedón, hermanos, debe darnos confianza que si bien hoy día tenemos una lucha contra el diablo, contra el pecado, contra la carne, tenemos un frente de batalla abierto por todas partes, la victoria está segura en Cristo. Y yo espero el día en ser parte de esa batalla, porque la Biblia dice que sus santos vendrán con Él. Y yo quiero ser parte de esa batalla un día, en que la Biblia dice que vendremos con el Señor a hacer guerra contra las naciones. Estas palabras entonces nos hablan de la justicia de Dios y en que Dios no dejará pasar ningún mal, ninguna calamidad de este tiempo. Y así como los judíos del primer siglo, los cristianos del primer siglo, al dar su vida por Cristo, al ser muertos por el Imperio Romano, al creer con todo su corazón que estaba en los tiempos finales, nosotros debemos vivir como si fuéramos la última generación de la iglesia. Nosotros debemos vivir como si este fuera el último tiempo. A pesar de todas las señales que podemos ver, no tenemos certeza si es o no el último tiempo. Pero tenemos que vivir con esta santa expectativa de que Cristo viene, de que el Señor vendrá y el Señor aparecerá en el aire. Estas palabras entonces deben encender esta esperanza bendita que debe haber en el pueblo de Dios, en la venida de Cristo, en la seguridad de nuestra salvación. Una cosa importante, hermano, yo miraba el libro de Daniel, y le comentaba el viernes a los hermanos, y cuando el profeta Daniel oraba por su pueblo, y estaba contando la profecía entonces de los 70 años de la cautividad en Babilonia. Y seguramente oraba al Señor y decía, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a tener cautivo en esta ciudad? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí, Señor? Y dice el libro de Daniel, capítulo 9, verso 20, y aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vi el varón Gabriel, que había visto en la visión al principio volando con presteza. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Y posterior a eso, ¿cierto? El ángel Gabriel le muestra esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Qué importante en todo este tiempo es orar y velar en el Espíritu. Cuando abandonamos esa oración rutinaria, cuando abandonamos una vida de oración centrada en nosotros, en mis necesidades, en mis problemas, en mis aflicciones, y comenzamos a confesar nuestros pecados y los pecados del pueblo, el Señor nos empieza a dar entendimiento en la oración, nos empieza a dar sabiduría, comienza a revelar lo que viene para adelante, lo que viene para el futuro, lo que Dios quiere para nosotros, y empezamos a tener entendimiento de los tiempos. Hermano, es tiempo de orar y de velar. Es tiempo de orar y buscar al Señor. Que el Señor nos lleve a orar realmente en el Espíritu en este tiempo y poder entender los tiempos. Que el Señor le dé paz a la iglesia. Si usted echa una mirada por la televisión, el panorama económico, mundial, etcétera, es malo. Pero cuando empezamos a colocarnos en el corazón de Dios y a meternos en la agenda de Dios, Dios nos da paz. Dios nos da su gozo. Dios nos da sus fuerzas para este tiempo. Y la iglesia va a salir victoriosa de todo este tiempo, hermanos. Armagedón es una realidad que va a ocurrir en algún día, pero Armagedón también es la lucha de hoy contra el enemigo. Es la lucha que damos día a día contra el pecado, contra el diablo, contra la carne, que estamos todos los días batallando para prevalecer. Y detrás de cada conflicto que enfrentamos hay una realidad espiritual. Pero nosotros confiamos en el Señor. Nuestra fe está puesta en el Señor. Esta iglesia está en los propósitos de Dios. Y yo sé que el Señor va a guardar esta iglesia. Aleluya. ¿Por qué no oramos un momento?